Qué lindo, ¿no? Qué linda alabanza. Si tan solo tocara ese manto, el manto de Jesús. La palabra de Dios nos dice así. El título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Eso se encuentra en San Marcos 5:20, dice así la palabra, ¿no es cierto? 5:21. Y también se encuentra en Mateo 9 y Lucas 8:40. En Lucas 8:40 menciona que se encontraba un principal, ¿no es cierto?, que se llamaba Jairo y tenía una hija de 12 años. Y la palabra de Dios también dice que la mujer hacía 12 años que padecía de aquel flujo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero acá en San Marcos no menciona la edad de la niña, pero sí mencionan los años que la mujer padeció del flujo. Y dice así: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué tremendo, ¿no? Acá lo tenemos a Jairo, un principal de la sinagoga. Era un hombre importante, era un hombre que se apoyaba, ¿no es cierto?, en las escrituras y en la ley mosaica. Era un hombre, yo creo que este hombre también, cuando Jesús hacía tantos milagros, tantas maravillas, él también habrá sido uno que habrá criticado a Jesús, ¿no es cierto? Gloria a Dios, como así muchos de los principales criticaban al Señor Jesús. Muchos se hicieron enemigos de Jesús, porque ellos sentían que Jesús violaba la ley, ¿no es cierto? Gloria a Dios, que Jesús como que contradecía todo lo que estaba escrito, pero todo lo contrario. Jesús honraba la ley, la honraba y le daba el verdadero significado de la ley, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero muchos de los principales, muchos por celos, muchas veces se ponían contra Jesús, eran anti, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Así que tampoco creían en que Él era el Cristo, no lo creían, no lo querían reconocer, aunque Jesús y como Mesías se encontraba aún en los Salmos, aún todo el Antiguo Testamento, todo menciona a Jesús, se encuentra lo que es digamos, todo lo que es referente al Mesías se encuentra en el Antiguo Testamento. Ellos lo podían leer, sabían que de Belén también iba a venir el Cristo, pero estaban tan cegados, estaban tan velados, ¿no es cierto?, que no podían, tenían a Dios ante ellos y aún así lo negaban, no lo podían ver. Pero aquellos que no eran nadie, que eran unos simples campesinos, cuando Jesús se presentó ante ellos verdaderamente pudieron ver a Jesús no solamente como un profeta, sino como Dios mismo, como Señor, ¿no es cierto? Muchos también le llamaban el Hijo de David, también lo honraban diciendo: Él es el Rey de Israel. Pero aquellos que tenían un ministerio dentro de la sinagoga, dentro del templo, lo negaban, y muchas veces cuando Jesús predicaba, mordían sus dientes, ¿no es cierto?, apretaban sus dientes con ira, realmente no aceptaban a Jesús. Pero sucedió que este hombre principal de una sinagoga, llamado Jairo, dice que se postró delante de los pies de Jesús. Y eso de postrarse a los pies de Jesús, este hombre
sabía que eso era algo que no se debía hacer, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Porque solamente los judíos se arrodillan ante Dios, no ante los hombres. Pero algo sucedió en el corazón de Jairo. Quizás cuando su hija empezó a empeorar y todos mencionaban, toda la gente pobre, los humildes, decían: mirá, hasta Jesús ha hecho resucitar a un muerto. Muchos que fueron llenos de lepra están siendo sanados. Algo en el corazón de Jairo cambió y quizá empezó a mirar los Antiguos Testamentos. El Antiguo Testamento empezó a ver en los Salmos, y cuando hablaba del Cristo que había de venir, las señales que había de tener, quizá Jairo, Dios cambió aquel corazón y pudo ver que en Jesús era Dios que se había acercado a su pueblo. Y dice que le rogaba mucho. Yo me imagino, era un hombre muy importante, él tenía una congregación, y aún así se postró a los pies de Jesús, se humilló y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús mismo estaba viendo a aquel hombre y estaba mencionando de sus propios labios, decía: Señor, pon las manos sobre ella, que va a ser sana, va a ser salva y va a vivir. Había una fe puesta en Jairo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús, gloria a Dios por este Señor que tenemos, por este Dios. En ningún momento lo juzgó, en ningún momento. Todo lo contrario, cuando vio a este hombre lleno de fe: ven y pon las manos, ¿no es cierto?, sobre mi hija que va a vivir, aceptó Jesús. Y dice que iban caminando juntos, y en ese momento toda la multitud los empezó a apretar. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Yo me imagino a esta mujer enferma, y ahí estaba Jairo mirando aquella condición de aquella mujer. Quizá en su corazón, ¿no es cierto?, podría haber dicho: bueno, la ley dice que este tipo de mujeres, ¿no es cierto?, son inmundas, no pueden tocar al hombre. Si un hombre es tocado por esta mujer, debían apartarse un tiempo para purificarse. Gloria a Dios. Pero allí se encontraba esta mujer que había puesto tanto dinero en los hombres, en los que en aquellos tiempos ejercían la medicina, y su confianza estuvo por un tiempo en el hombre y en los médicos y en los hombres que tenían estudio. Pero dice que la cosa no resultaba, sino que fue peor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dice: nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo el poder en sí mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Yo me imagino, ¿no es cierto?, a los discípulos, estaban cansados, ya de temprano, ¿no es cierto?, habían salido Jesús, y cuántos venían y muchas veces lo apretaban al Señor. En un momento dado también hubo que ponerlo al Señor arriba de un bote, porque era tanta la multitud, había tanta necesidad, que ponían en peligro, ¿no es cierto?, al Señor apretándolo. Gloria a Dios. Era como una estampida, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero ahí estaban los discípulos muchas veces forcejeando, pero la gente quería tocarlo, todos tocaban a Jesús, todos lo apretaban. Pero hubo alguien que tocó a Jesús, pero lo tocó con fe. Dice Jesús: alguien me ha tocado. Y los discípulos, quizá Pedro habrá dicho: Señor, pero todos te están apretando. ¿Cómo dice quién me ha tocado? Pero él miraba para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, fíjese lo que está diciendo el Señor. Hija, le llamó, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios por este Dios maravilloso. Ya le dijo hija. ¿Por qué le llamó hija? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando un creyente le cree a Jesucristo, Dios nos hace por la fe sus hijos. Gloria a Dios. Aquella mujer que lo gastó todo en doctores y en cuántas cosas para ser sana y no pudo, esta mujer solamente le creyó a Dios, solamente le creyó a Dios. Y yo me imagino, ahí estaba Jairo, ¿no es cierto?, emocionado, viendo el poder de Dios, viendo cómo aquella mujer tocó, ¿no es cierto?, y fue sana. Y yo me imagino a Jairo ya fortalecido, ya sabiendo que ese milagro estaba por suceder en su hija. Si Jesús sanó a esta mujer, también cuando llegue y toque a mi hija va a ser salva, va a ser sana. Gloria a Dios. Pero siempre, hermanos queridos, siempre ténganlo en cuenta, que cuando nosotros estamos fervorosos en la fe, muchas veces el enemigo va a querer apagar aquella fe, ¿no es cierto? Muchas veces van a querer que nosotros no nos fijemos en el Señor, desviemos nuestra mirada. Muchas veces los golpes de la vida, en el tiempo, quizás como testimonio, digo, en el tiempo que más fe tenía es cuando quizás recibí los golpes más bajos del diablo, pero aquella fe me fortalecía y nunca, aunque por momento parecía que me estaba por caer, ¿no es cierto?, que estaba por desviar mi fe, pero aún así Jesús me sostuvo, Jesús estuvo conmigo, gloria a Dios. Por eso les digo que cuando más fe tengan, oren y velen también, porque es donde el diablo muchas veces va a querer pegarle un golpe fuerte para que suelten la mano del Señor. Pero dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y yo me imagino cuando oyó este principal, ¿no es cierto?, llamado Jairo, cuando oyó que su hija había muerto, que buscara al Señor, entró como una desesperanza en su corazón. Pero en ese momento Jesús estaba mirando el rostro de Jairo y Jesús le dijo, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque aquellas personas que estaban ahí llorando eran personas pagas. Muchas veces en aquellos tiempos se usaban aquellas personas para venir, y cuando alguien importante fallecía o algún hijo de alguien importante, había un grupo que venían y lloraban, ¿no es cierto? Y pareciera que no tuviera consuelo, pero era todo fingidamente. Y realmente estos hombres importantes pagaban a aquellas personas para que viniesen y estén de luto y estén llorando, ¿no es cierto? Y se crea esa atmósfera de llanto. Pero Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, del lloro, y pasaron a la burla. Gloria a Dios por estas personas. Mas él, echando fuera a todos, ahí Dios los echó a todos, ¿no es cierto? Jesús vino, los echó a todos: salgan con sus burlas, salgan con su fingimiento, gloria a Dios. Dice, y los echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. He aquí traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó
y andaba pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios, valió la pena humillarse a los pies del Señor, valió la pena caminar junto con el Señor, valió la pena, dijo Jairo en su corazón, valió la pena ir a buscar a Jesús, ¿no es cierto? Quizás cuando Jairo se tiró a los pies del Señor, muchos le habrán murmurado, muchos habrán dicho, qué hipócrita, mirá cómo se va a tirar a los pies del Señor, pero Jairo iba a buscar un milagro. Jairo quería un milagro, ¿no es cierto? Y el milagro ocurrió. ¿Por qué? Porque Jairo tuvo fe. Igual que aquella mujer, si tan solo tocara su manto, seré sana y salva. Si tan solo tocar el manto, lo tocó con fe. Todos tocaban al Señor, pero esta mujer la tocaba con fe. Gloria a Dios, qué lindo es la palabra de Dios. Yo quiero decirte, amado amigo, que en estos tiempos necesitamos agarrarnos fuerte de la mano del Señor. Estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos no solamente en lo material, no solamente en nuestros trabajos, sino que también en lo espiritual, donde el diablo muchas veces mete falsas doctrinas, ¿no es cierto?, para confundir al creyente, para que el creyente desvíe la mirada del Señor y ponga su mirada en las cosas materiales. Por eso necesitamos hoy más que nunca, agarrémonos de la mano de nuestro Dios. Dice en Jeremías 33:8, y dice, y los limpiaré de toda su maldad que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Qué tremendo, ¿no es cierto? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos en esta noche quieren tener esa abundancia de paz y de verdad? ¿Cuántos necesitan paz? Yo muchas veces veo familias, veo que delante de sus hijos se gritan, hay un mal testimonio, sus hijos, yo he visto niños taparse los oídos para no escuchar a sus padres discutir, a sus padres pelear. Hace poquito alguien fue al puente y se quiso tirar, un jovencito de 16 años aproximadamente, y realmente es triste, ¿no es cierto?, ver esa situación. Y muchos de nosotros creyentes, yo también me incluyo, muchas veces no hacemos nada, ¿no es cierto? No predicamos la palabra, no llevamos la palabra de esperanza a las vidas. Muchas veces nos conformamos con predicar dentro de una iglesia, o un púlpito, y realmente tener elocuencia en la palabra, pero solamente queda ahí. Necesitamos salir, ¿no es cierto?, para afuera, así como Jesús no esperó que vengan a Él, sino todo lo contrario. Jesús se caminó casi todo Israel, se lo caminó Jesús. Él era una persona, Él era un Dios que buscaba las almas en todo tiempo. Él nos da el ejemplo, ¿no es cierto?, de la oveja perdida. Él tenía 99, eran 100, pero quedaron 99, había una que se había perdido. Una. Alguien que tuviera sus pensamientos bien, que sea sabio, ¿no es cierto?, va a decir, bueno, que se pierda, es una, yo tengo las 99, el 99% está acá, una no me hace nada. Pero aún Jesús, dice, como este gran pastor, dice que fue a buscar la que se había perdido, dice que estaba con miedo, que estaba lastimada, estaba herida, y dice que cuando la vio se gozó y la puso sobre sus hombros. Este es nuestro Dios. Ese es el amor. Él amó tanto por cada uno de nosotros, que murió, ¿no es cierto?, ahí en la cruz por cada uno de nosotros. En su mente nos tuvo a nosotros. En su mente Él murió para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Como decía, abundancia de paz. Vamos a orar, vamos a entregar este programa. Quiero decir a las familias, acércate a Dios. Dios es amplio en perdonar. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que quiere muchas veces restaurar familias, y su venida está cerca. Dios está viniendo por un pueblo
el escogido, un pueblo santo, un pueblo apartado. Él está viniendo y muchos están pródigos y están diciendo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Jesús viene, están con conocimiento que Jesús viene. Pero hay algo que los tira al mundo, ¿no es cierto? Pero quiero decirte una cosa: Dios te va a ir a buscar. Dios va a salir a tu encuentro. Dios te va a poner en una situación que no vas a poderte ir ni a derecha ni a izquierda, porque Dios y te va a traer con cuerdas de amor, ¿no es cierto? Este es nuestro Dios. Yo sé que va a ser así. Así que vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de haber hecho este programa en esta noche, Señor, una esperanza viva. Te damos gracias por esta radio, la 106.3 FM Bendición, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por los oyentes que todos los viernes nos hacen compañía, por los hermanos, Señor, que nos están oyendo, que nos bendicen, Señor, a uno de sus hogares. Muchos están orando para que nosotros tengamos de nuevo en la palabra. Señor, también te pedimos por los hospitales, aún las enfermeras que están orando por los enfermos, aún, Señor, los doctores que antes de hacer una operación levantan las manos, Señor, y encomiendan sus manos para poder operar. También, Señor, en las cárceles, porque hay muchos arrepentidos en las cárceles, muchos pródigos también en las cárceles, que aún, Señor, ahí adentro, tú estás haciendo grandes maravillas ahí adentro. Pronto van a venir al Señor a dar testimonio de lo que está sucediendo dentro de las cárceles, Señor, porque tú estás llamando en estos tiempos, Señor. Dice que en el tiempo de Noé, cuando Dios llamó para, ¿no es cierto?, para la barca, dice que había cárceles en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Aquellos no tuvieron la oportunidad, pero hoy hay una oportunidad para los que están en la cárcel, para los que están presos. Gloria a Dios, hay una libertad espiritual para sus vidas. Muchos van a venir a los pies del Señor, porque mientras más pecados tengan y se sientan pecadores, gloria a Dios, necesitan la limpieza que Jesús haga.